Bien, mis estimados estudiantes, nuevamente buenas noches con todos. Bienvenidos a su tercera clase en el área de matemáticas. Vamos a empezar con dos temitas, ¿ya? Hoy vamos a ver dos temas de acuerdo a lo que sigue en el módulo. Los temas corresponden a las ecuaciones e inecuaciones. ¿Ok? Entonces, dentro del índice de contenidos tenemos lo que es la definición de ecuación. Como les decía, la definición de ecuación, las partes de una ecuación, tipos de ecuaciones de primer grado con una incógnita, pasos para resolver estas ecuaciones. Buenas noches, Lisa. Y algunos ejercicios prácticos. Muy buenas noches, sigan ingresando, bienvenidos. Tenemos primerito lo que es la definición de ecuación. Nos dice que una ecuación en matemáticas se define como una igualdad establecida entre dos expresiones, en la cual puede haber una o más incógnitas que deben ser resueltas. Las incógnitas se identifican o se denotan con las letras del abecedario. Pueden ser X, Y o Z, ¿ya? ¿Cuáles son las partes de una ecuación? Tenemos que cada ecuación tiene dos miembros y estos se van a separar mediante un signo del igual, ¿ya? Las ecuaciones se separan con un signo del igual, mientras que las inecuaciones se separan cada una de ellas con un signo de desigualdad. Cada miembro está conformado por términos que corresponden a cada uno de los monomios. Las incógnitas, es decir, los valores que se desean encontrar, se representan con letras. Vamos a ver aquí un ejemplo claro de lo que es una ecuación. Ya tenemos 2x menos 1 es igual a 6 más x. Esto de aquí se llama primer término, ¿no es cierto? Una de las características principales de una ecuación es que vamos a trabajar con términos algebraicos. ¿Qué quiere decir un término algebraico? Que tiene que ver con la parte literal, es decir, una letra y un número. A esta letra se la llama incógnita y a este número se lo llama coeficiente numérico de la incógnita, o tan solo como coeficiente numérico. Ya, tenemos dos miembros, ya, cada uno de ellos está separado, ¿por qué? Por el signo del igual. Y esta parte de aquí, aquel que está solo el numerito, vamos a llamar constante o también se llaman términos independientes. Recuerden ustedes, cada término está siempre separado por un signo. Mientras un término no se encuentre separado de otro por un signo, sigue manteniéndose como un solo término, ¿ya? Aquí tenemos las partes de una ecuación, como les dije, la incógnita es el valor que necesita ser despejado, es aquel término desconocido. Las soluciones de una ecuación son los valores que deben tomar las letras para que la igualdad sea cierta. El grado de una ecuación siempre va a indicar el número de soluciones disponibles, ¿ya? Hablamos de ecuaciones lineales. ¿A qué expresiones llamamos de esta manera? Aquellas cuyo primer término se encuentra elevado a la una unidad, ¿ya? Las ecuaciones cuadráticas están elevado a la 2. Ya. El grado de una ecuación se obtiene del término de mayor grado de las incógnitas. Por ejemplo, esta ecuación de aquí es de primer grado, ¿por qué? Porque su incógnita está elevado a la unidad. Nunca se escribe x elevado a la 1, por ejemplo, pero ya se sobreentiende que si no tiene exponente que lo acompaña, está elevado a la unidad, por lo tanto le convierte en una ecuación lineal. La segunda es una ecuación cuadrática, o también llamada de segundo grado, cuya
cuyo exponente del primer término es el cuadrado. Y esta es una ecuación de tercer grado, cuyo exponente está elevado al cubo. Ya, ecuaciones de primer grado con una incógnita. En general, para resolver una ecuación de primer grado, hay que seguir los siguientes pasos. ¿Ya? Primerito, vamos a identificar la ecuación. En este caso, ¿qué ejemplo tenemos? 4x más 3 es igual a 21 menos 2x. El primer paso que vamos a hacer es agrupar los términos con x hacia el primer miembro de la igualdad. Todos los términos que contengan x, vamos a agruparlo hacia el primer miembro de la igualdad, pero no lo vamos a hacer. Hay solo una regla que tenemos que cumplir para poder hacer este paso. Por ejemplo, yo tengo aquí 4x más 3 es igual a 21 menos 2x, ¿no es cierto? Yo necesito que todas mis x, todos mis términos que contienen x se queden en el primer miembro. Este menos 2x está en el segundo. Necesito pasarlo al primero. Lo puedo hacer, pero con el signo contrario. Por ejemplo, este menos 2x está ¿qué? Restando, obviamente. Entonces, al primer miembro, ¿cuál es la operación contraria a la resta? La suma. Por lo tanto, le paso con el signo positivo al primer miembro. ¿Ya? Asimismo, todos los valores que no contienen X, es decir, los términos, los valores numéricos solito, los necesito agrupar en el segundo miembro. El mismo concepto, puedo hacerlo, pero cambiando de signo, con la operación contraria. Por ejemplo, mi 3 en el primer miembro, ¿qué se encuentra? Sumando. Si yo le paso, debo hacerlo con la operación contraria. Y la operación contraria a la suma es la resta. ¿Listo? Por eso le paso con el menos 3. Entonces, 4x no le afecta nada, queda en el primer miembro. Este 2 sí, está con el signo menos, pero como necesito en el primer miembro, lo paso con el signo más. Es igual a 21. El 21 está en el segundo miembro, no pasa absolutamente nada, no necesito trabajar en nada con ese valor, simplemente lo bajo. Y el que sí necesito ubicar es este 3, que tiene que ir al segundo miembro, pero con operación contraria. Si en el primero se encuentra sumando, en el segundo va a restar. ¿Listo? Ahora que hemos llegado hasta aquí, el tercer paso dice se realizan las operaciones respectivas en cada miembro. ¿Qué tenemos aquí? Una suma. Ahora ya tenemos términos semejantes, ¿no es cierto? Tenemos términos que tienen el mismo exponente y la misma parte literal. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Sumar o restar, ¿no es cierto? Entonces vamos a sumar el primer miembro y también el segundo miembro. Primero el primero, ¿ya? 4x más 2x, 4 más 2, 6x. Se suman los valores numéricos y se conserva la parte literal. Entonces aquí tenemos 6x es igual a, aquí ¿qué hay? Una resta. 21 positivo menos 3 negativo me da una igualdad de 18 positivo. ¿Ya? Entonces nos dice, finalmente, ¿cómo nos quedó aquí? 6x es igual a 18. Y lo que vamos a hacer, por último, es despejar la X, porque eso es lo que estamos nosotros buscando, eso es lo que necesitamos saber, qué valor toma X. Entonces, como cuarto paso, vamos a despejar la X pasando, ¿qué? Pasando este 6 al segundo miembro. Y el 6 con la X, ¿qué está haciendo? Está multiplicando, ¿no es cierto? Entonces, siempre que yo necesite despejar mi incógnita, el término numérico lo voy a pasar al segundo miembro como división, ¿ya? Como denominador. Entonces aquí despejo X es igual a 18, pero este 6 que está multiplicando acá pasa a dividir. Entonces X es igual a 18 sobre 6. Si yo simplifico, X va a ser igual a la sexta 1, la sexta 3. Aquí podría yo tranquilamente ubicar 3 dividido para 1, pero el 1 cuando actúa como denominador tampoco se lo escribe nunca. Ya se sobreentiende que la unidad está debajo de cada valor entero. ¿Ok? Entonces aquí tenemos ya el ejercicio. El ejercicio sin todos los pasos que les dije anteriormente. Primero, la ecuación, ¿no es cierto? 4x más 3 es igual a 21. ¿Qué tenemos que hacer?
En el primer miembro, todos los que tienen X, y en el segundo, todos los que no tienen X, solo los valores numéricos. ¿Cómo lo pasamos? Si necesito un término que está en el segundo miembro, pasarlo al primero, lo hago, pero con operación contraria. Si está sumando, restando, si está restando, sumando. ¿Ya? Si necesito pasar un término del primero al segundo, de igual manera puedo hacerlo con la operación contraria. Después, realizo las operaciones. En este caso solo hay una suma y acá una resta. Despejo mi incógnita que es X. ¿Ya? Por lo general, cuando tengo este tipo de expresiones, siempre el 6 pasa a dividir y finalmente simplifico. Me queda X es igual a 3. Me gustaría saber si tienen tal vez alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Licenciada, yo todavía me hago, como dicen vulgarmente, me hago bola. Se hace bolas. Sí. A ver, ya, mi estimada Julia, voy a explicarles otra vez el mismo ejercicio. ¿Alguien más? Sí, por favor, repita, licenciada. No, Sí, Lice, no porque lo no entiendo. entendí. Por favor, que no repita, por favor. Mi internet está un poco inestable y no le puedo escuchar. Toditos, toditos. Voy a finalizar la reunión mejor. No, mentira. Tenemos Sí, aquí, licenciada, porque yo soy nueva y no me entendí mucho. tenemos aquí la ecuación, ¿no es cierto? Una ecuación en que se caracteriza, que tiene siempre dos miembros. Miembro 1 antes del igual, miembro 2 después del igual. Puede venir de esta forma, entreverado, no siempre va a venir X a un lado y los números solitos al siguiente lado, ¿ya? Así tal cual lo vemos aquí, 4X más 3 es igual a 21 menos 2X. ¿Cuál es el primer paso que tengo que hacer? Agrupar todos los términos semejantes, ¿ya? Todos los valores que contienen X en el primer miembro de la igualdad, en el primer lado, en el primer antes del igual. Todos los términos que contienen X. Y todos los términos netamente numéricos que solo tienen numeritos en el segundo miembro de la igualdad. ¿Cómo voy a hacer eso? Vamos paso por paso. Aquí tengo 4X. Está perfecto porque está en el primer miembro. No tengo nada que hacer, únicamente ¿qué? Bajo mi 4X, ¿no es cierto? Este 3 no lo necesito aquí, lo necesito en el segundo miembro de la igualdad. Sigo revisando. Necesito solo los términos que tienen X en el primero. Ya es igual a 21. Aquí tengo menos 2X. Este menos 2X no me sirve en el segundo miembro de la igualdad, me sirve en el primero. Por lo tanto, puedo pasar del segundo miembro al primer miembro del igual, sí, pero con la operación contraria. ¿Qué dice aquí? Tengo menos 2X, ¿no es cierto? ¿Cuál es la operación contraria a la resta? Suma. La suma. Por lo tanto, yo le paso al primer miembro. Este que estaba en el segundo, le paso al primer miembro, pero con la operación contraria. Y la operación contraria a la resta es la suma. Por eso le paso con más. Bien, terminé con las X. Coloco el signo del igual, que es particular de una ecuación. Ahora voy con ¿qué? Con los términos solo numéricos. Agruparlos en el segundo miembro. Este 21 está en el segundo miembro, no le hago absolutamente nada, simplemente lo bajo porque está bien ubicado. ¿Ya? Solamente lo bajo. Pero miren acá este 3. Este 3 estaba en el ejercicio original. ¿En qué estaba el 3? Positivo. Estaba en Primera el unidad. primer miembro. Por lo tanto, yo lo necesito enviar al segundo. Entonces, si yo digo que puedo enviarlo al segundo, puedo hacerlo sí, pero cumpliendo la propiedad. ¿Ya? Lo puedo hacer con la operación contraria a la cual está haciendo en el primero. Y si este 3 Con es negativo. lo que está sumando, ¿no es cierto? Entonces, voy a transponerlo al segundo Restando. con resta. Muy bien. Ahora sí tengo, ¿qué? Términos semejantes. ¿Qué son términos semejantes? Aquel con los cuales nosotros podemos hacer operaciones como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. He agrupado en términos semejantes. He agrupado mis valores que tienen X con X y después del igual solo los numéricos. ¿Ya? Aquí puedo sumar tranquilamente o restar. En este caso tengo que una suma. Aquí me indica una suma. 4. ¿Y qué voy a hacer? Sumo sus valores numéricos y conservo su parte literal. 4 más 2, 6 y conservo la X. ¿Se dan cuenta? Y acá es igual a 21 menos 3, me da 18. 18. Es lo que voy haciendo. Ahora me queda 6X es igual a 18. Yo necesito que mi X se quede solito.
Yo necesito despejar X. Entonces el 6 me está estorbando, ¿no es cierto? ¿Qué tengo que hacer? Este 6 que está aquí con la X, lo paso automáticamente a dividir. Siempre va a ser así, lo van a pasar a dividir. Entonces, 6x es igual a 18, necesito despejar mi X solita, bajo la X sola, es igual a 18 dividido para este 6. ¿Ya? Ahora sí, ¿qué tengo ahí? Tengo opción a simplificar. La sexta de 6, 1. La sexta de 18, 3. O directamente pueden dividir 18. 18 dividido para 6. Se van a dar cuenta que les queda 3. ¿Ya? Entonces, ahora sí tengo yo mi valor de X. Finalmente mi X ha tenido un equivalente de 3 en esta ecuación, cumpliendo todos los pasos. Primerito está como en desorden, la ecuación está dada. El segundo paso es ordenarla, ubicar en el primer miembro todos los valores que contengan X y en el segundo todos los valores que sean netamente numéricos. Realizo las sumas o restas que me queden, despejo la incógnita, simplifico y obtengo el resultado. Esos son los 4 pasos que hay en este ejercicio de aquí. Todo lo que les fui explicando en los pasos anteriores, pero acá ya está condensado, ¿ya? Está desde la ecuación, después ordeno, en el primer miembro las X, o sea, los valores que contengan X, en el segundo los valores netamente numéricos, de ahí realizo las operaciones que hay en cada miembro, despejo la incógnita que es X, ¿ya? Y finalmente simplifico para obtener el resultado. Y me queda finalmente X es igual a 3. Acá tenemos otro ejemplo, pero aquí ¿con qué ya? Con paréntesis. Con destrucción de paréntesis. Nos dice 4 que multiplica a 2 menos 3x es igual a menos 2x menos 27. Pero igual es facilito. ¿Por qué? El 4 que se encuentra fuera del paréntesis, a mí me indica que va a alterar todos los valores que están dentro del primer miembro, pero de este primer miembro de aquí, todos los valores que están dentro del paréntesis. Es decir, 4 voy a multiplicar por 2 y 4 voy a multiplicar por 3x. 4 por 2, 8, menos 4 por 3, 12x. ¿Ya? Solo voy a destruir paréntesis. 4 por 2, 8, menos 4 por 3, 12x. ¿Es igual a qué? Y bajo lo mismo. Menos 2x, menos 27. Ahora sí, hago lo mismo que ya les expliqué en el ejercicio anterior. Ubico las de x en el primer miembro y los valores numéricos netamente en el segundo. ¿Qué varió del ejercicio anterior? Únicamente esta multiplicación, este grado mínimo de dificultad que se le puso en el ejercicio. Entonces, aquí necesito en el primer miembro todos los valores que contengan X, ¿ya? En el primer miembro tengo este menos 12X, está perfecto en el primero, no le afecto el signo, no le afecto nada porque está dentro del primer término. Únicamente le bajo, menos 12X. Pero en el segundo miembro, ¿qué tengo? Tengo un menos 2X. Ese menos 2X necesariamente tiene que estar en el primero, en el primer miembro. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Le voy a pasar al primer miembro con el signo contrario. Si está con menos 2x, al primer miembro lo voy a pasar con más 2x. Es igual a menos 27. ¿Por qué el menos 27 me queda igual? Porque está en el segundo miembro. Ese está perfecto. No le estoy transponiendo de un miembro a otro. Lo que no sucede con el 8, ¿no es cierto? El 8 está en el primero, pero yo necesito pasarlo al segundo. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a pasarle con la operación contraria. El 8 está sumando en el primer miembro. Para pasarlo al segundo, que es donde corresponde ir, le paso restando. ¿Ya? Entonces, vamos a realizar las operaciones pertinentes. Tengo menos 12x negativo más 2x. Me va a quedar menos 10x es igual a menos 27 menos 8 me da menos 35. Lo mismo que les dije hace un momento. Una vez que llegamos hasta este punto, despejamos x. X necesariamente tiene que quedarse solito.
Entonces, X es igual a menos 35 y lo que hago es el 10 pasarlo a dividir. 35 dividido para menos 10. ¿Ya? Y así me queda finalmente despejada la incógnita, que ha tenido una equivalencia de menos 35 dividido para menos 10. Si quisiéramos llegar aún más profundo, multiplicamos los signos, menos por menos más, 35 dividido para 10 a 3.5. X ha tenido una equivalencia final de 3.5. ¿Ya? A ver, aquí tenemos otro ejemplo. ¿Qué nos dice? 25x es igual a 12. Esto es igual, perdón, 25x más 12 es igual a 2x menos 28. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo que les dije, 25x menos 2x es igual a 28 negativo menos 12. Todos los ejercicios así cumplen con el mismo proceso, ¿ya? Entonces, ahora realizamos las operaciones pertinentes. 25 menos 2 es 23x. Es igual a menos 28 menos 12 menos 40. ¿Qué hacemos? Despejamos x. X es igual a menos 40 dividido para 23. Vamos a ver las inecuaciones también, que son igualitas a las ecuaciones, solo que en vez de que cada uno de sus miembros esté separado por el signo igual, estos están separados por un signo de desigualdad. ¿Cuáles son los signos de desigualdad? Menor que, mayor que, igual que. Menor, mayor o igual que. ¿Ya? Entonces, podemos expresar la solución de la inecuación mediante una representación gráfica o un intervalo. Una inecuación es una desigualdad algebraica en la que sus dos miembros aparecen ligados por uno de estos signos. Los signos son menor, mayor o igual. Un ejemplo muy sencillo como el que tenemos aquí. 2x menos 1 es menor a 7. 2x es menor a 8. ¿Se dan cuenta que aquí ya se hace directamente el paso? ¿Qué se obvió aquí? El paso de traspasar el 1 al segundo miembro. Este 1 que está restando al segundo miembro, ¿qué pasa? A sumar. 7 más 1, 8. Por eso directamente ya se ha colocado el 8. ¿Ya? Y el 2x, como está solito, pues se queda. Entonces, x es menor a 8 dividido para 2. De ahí me sale el 4. Este ejercicio está bien sintetizado. Ahora tenemos este ejemplo de aquí. ¿Qué nos dice? Resolver la siguiente inecuación de primer grado. 3x menos 2 es mayor a 7. Cumplimos con la misma propiedad, las x en el primer miembro de la desigualdad y los términos numéricos en el segundo miembro. Entonces, 3x menos 2 es mayor a 7. 3x, no hay más valores que contengan x. Colocamos el signo de desigualdad, mayor. 7 más 2. ¿Por qué más? Porque estaba en el primer miembro de la desigualdad y necesariamente tenía que pasarlo al segundo, entonces le pasa con la operación contraria, que es la suma. ¿Ya? Entonces 3x es mayor a ¿qué? 7 más 2, 9, ¿no es cierto? Tenemos que despejar x. ¿Y cómo lo logro esto? Pasando el 3 a dividir. X es mayor a 9 dividido para 3. X es mayor a ¿qué? 9 dividido para 3 me da 3 finalmente. Entonces, esa es la equivalencia de X en esta ecuación. Mis estimados estudiantes, vamos a compartirles la pantalla, ¿ya? Vamos a revisar qué tienen que desarrollar conmigo en esta unidad. Octavo. A ver. Primerito el foro.
¿Ya? Esa es solo una pregunta la cual deben responder, tal cual como en la unidad número 1. Los videos interactivos que igual inclusive se califican, se autocalifican. Y ahí viene la grabación de esta clase que en pocos minutos la subiré. Y viene lo que son las preguntas de esta clase. Vamos a revisar. Las ecuaciones de primer grado son del tipo ax al cuadrado más b es igual a 0, ax al cubo más b es igual a 0 o ax más b es igual a 0. ¿Será literal A, B o C? Sí. C, ¿no es cierto? Porque una de las características, de hecho la principal característica para que una ecuación sea de primer grado es que su exponente sea la unidad. Nunca se escribe ax, por ejemplo, elevado a la 1, pero ya se sobreentiende que cuando no hay un exponente está la unidad. Una ecuación en matemáticas se define como una igualdad establecida entre dos expresiones. ¿Será verdadero o falso? Esto vimos en las diapositivas en la parte teórica. Falso. Una ecuación. ¿Qué es una ecuación? Verdadero. Verdadero. Es verdadero, ¿no es cierto? Porque una ecuación es precisamente eso, Verdadero. una igualdad. Una inecuación es una desigualdad. Entonces, le vamos a dar clic, terminar intento, y ya pueden ir ustedes resolviendo. Vamos a ver qué tenemos en la tarea. En la tarea solo tenemos que ir identificando las partes de una ecuación. ¿Se dan cuenta qué sencillo está en esta unidad? Bien, mis estimados estudiantes, ¿me ayudan por favor con sus camaritas para hacer una captura de pantalla? Ok, muchísimas gracias. Bien, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Pueden ahora mismo, ya que están enfocados, ya que están precisamente tratando el tema de mi materia, pueden empezar a desarrollar las actividades. No se dejen acumular para lo último. Recuerden que ustedes pueden acceder a la recuperación, pero lo que no pueden hacer con ello es llegar a una nota superior al 7. Y eso les baja mucho, mucho, mucho el promedio. Entonces, ustedes mientras trabajen en la plataforma, mientras se organicen en los horarios, tienen prácticamente casi un mes para resolver todas las tareas a tiempo, para ir midiendo sus calificaciones y que al final no tengan que llegar a la recuperación. Que si bien les sirve para no tener riesgo de supletorio al final, pero no les garantiza una buena calificación al final, ¿ya? Porque no pueden tener con esta actividad una nota mayor a 7. Correcto, licenciada. Ok, Gracias, licenciada. antes yo me despido de ustedes. Un fuerte abrazo, que tengan un bonito resto de Licenciada, por semana. favor, discúlpeme, ¿puede Gracias, hablar con su licenciada. número personal? Gracias, licenciada, parece bien. Mi número, ya no se preocupe. Mi número es Gracias, Lice. de donde ustedes recibieron la invitación, mi estimada. De donde ustedes recibieron la invitación para la clase, a ese número me pueden escribir. Gracias, licenciada. De nada, que tengan una bonita noche, se cuidan. Un fuerte abrazo. Chao, chao. Gracias, licenciada. Gracias. Chao.